Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com. ¿Qué tal, queridos amigos de hsradio.com? Bienvenidos, aquí estamos en otra entrega de Formación HSE con los profesionales, con los invitados especiales, los apasionados de la seguridad, la salud y el medio ambiente en el trabajo. Hoy vamos a estar con una persona que definitivamente tiene mucho por enseñarnos y por entregarnos con su conocimiento, con su experiencia. Vamos a tener el gusto de saludar al doctor Héctor Charri Restrepo. Es biólogo, investigador y naturalista colombiano, experto en fauna silvestre y especialista en ofidios y ofidismo, con más de 20 años de experiencia en el manejo de serpientes venenosas y los accidentes causados por estas. Docente universitario y reconocido conferencista, ha publicado numerosos artículos científicos sobre animales venenosos y es considerado a nivel nacional e internacional como una autoridad en este tema. Doctor Héctor Charri, bienvenido a HSE Radio, nos place mucho tenerlo por acá. Cordial saludo para todos los oyentes, para ustedes, Pedro, Daniel, muchas gracias por su cordial invitación. Encantado de estar con ustedes y de sentirme ya parte de la familia de HSE Radio. Nosotros encantadísimos también, muy complacidos de que haya atendido a esta invitación y de que, por supuesto, nos venga a enseñar sobre este tema tan interesante que de una u otra manera nos atañe a todos, porque vivimos en un país pues muy biodiverso, en donde en temas de trabajo pues se pueden presentar algunos accidentes de este tipo que tengan que ver con ofidios y otras especies. Y antes de hablar un poquito más del perfil de la vasta experiencia que tiene el doctor Charri, vamos a saludar a Daniel Alfonso, que como siempre está aquí atento a participar, a interactuar con nuestros invitados. Daniel, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Pedro, cordial saludo y pues muy contento que finalmente el doctor Charri está con nosotros. Llevamos un poco más de un año intentando hacer este vínculo porque definitivamente son temas muy interesantes, muy necesarios para todas las operaciones de trabajo en campo, para manejo no solamente de serpientes, sino también de insectos. Y el doctor Charri pues tiene una experiencia muy grande en este tema y pues bienvenido a los micrófonos y a esta comunidad de HSE Radio, doctor Charri. Muchísimas gracias, por mí encantado, estoy a sus órdenes. Bueno, queridos oyentes, ustedes atentos por favor, no se despeguen de esta señal hsradio.com en la internet a través de esta página web o también en la aplicación de HSE Radio. A un solo clic en tu celular puedes escuchar esta información de valor, estos contenidos, esta enseñanza y sobre todo la voz de los expertos, de los que son autoridad en diversos temas. Pues bueno, doctor Charri, vamos con una primera pregunta y quiero que entremos como en contexto a todos nuestros oyentes, a esos trabajadores que están amplificándonos en su sitio de trabajo. Y es que para arrancar definiendo algunos términos, hemos escuchado un término como herpetólogo. No sé si es correcto nombrarlo así o explíquenos un poco qué es la herpetología. Bien, muchas gracias. La herpetología es la parte de la biología que se ocupa específicamente del estudio de los reptiles y de los anfibios. La palabra viene del griego herpetón, que significa reptil. Pero se incluyeron allí también a los anfibios porque no había como una ciencia independiente para ellos. Entonces dentro de la herpetología se estudia un inmenso grupo de animales que abarca pues las serpientes, los lagartos, los cocodrilos, las tortugas, pero incluye también los anfibios, es decir, las ranas, los sapos, salamandras y otros anfibios. Entonces dentro de la biología la especialidad por este grupo de animales se denomina herpetología. En nuestro país era algo supremamente raro, había muy pocos herpetólogos. Actualmente muchas universidades ofrecen ya cursos de herpetología
y hay mucha gente interesada en el tema, ¿no? Sobre todo en el tema de ranas, tenemos muchos expertos ya en Colombia muy respetables. De acuerdo, sí señor. Y para seguir ahondando entonces en esto, muy seguramente las personas estarán ahí atentas preguntándose, bueno, ¿y cómo es este tema de la picadura o la mordedura de culebra? ¿Es correcto decir picadura de culebra, doctor Charry? A ver, técnicamente no es correcto, pero todos lo entendemos. En casi todos los países de Latinoamérica se utiliza ese término. Pero técnicamente, si somos un poquito rigurosos, pues no sería correcto, porque la palabra culebra hace referencia a solo un grupo de serpientes y corresponde a un grupo de serpientes inofensivas. Y la palabra picadura se refiere más bien a una herida causada con algo punzante. Decimos pica una avispa, por ejemplo, que entierra un aguijón, pica un escorpión o un alacrán, mientras que la serpiente muerde con sus mandíbulas. Tiene dos mandíbulas, tiene dientes que se cierran, entonces es una mordedura. Realmente el grupo zoológico total se llama serpientes. Dentro de las serpientes hay unas divisiones, una de ellas correspondería a las culebras. Entonces lo correcto sería decir mordedura de serpiente. Y bueno, pues eso estará relacionado con un accidente. Cuando hablamos de exposición a picaduras y mordeduras, realmente nos estaríamos refiriendo a un accidente ofídico, ¿verdad? Sí, correcto. Definamos por un momento, doctor Charry, en sus palabras como experto, ¿qué es el accidente ofídico? Bien, accidente ofídico, digamos, es el término técnico para mencionar o nominar la mordedura de serpiente. También tiene otros nombres, también se denomina ofidismo, también se dice ofidiotoxicosis, que es aún más técnico todavía. Pero en términos generales es accidente ofídico, en primer lugar porque se trata de un evento accidental. Es decir, ¿por qué muerde una serpiente venenosa? Ella está haciendo uso de la herramienta que la naturaleza le dio para conseguirse la comida. Las serpientes venenosas cazan a través de morder las presas de las cuales se alimentan, pero nosotros no estamos en el menú de las serpientes ni somos ningún tipo de objetivo de interés para ellas. Entonces, cuando una serpiente muerde a una persona, siempre es un hecho accidental, no porque ella esté cazando ni buscando alimentarse, sino que por el contrario está tratando de defenderse. Entonces, desde ese punto de vista es accidente. Y ofídico porque todas las serpientes, el grupo zoológico, recibe el nombre de ofidios, que también es serpente, ¿cierto? Entonces sería accidente ofídico porque es un evento accidental ocasionado por un ofidio. Bueno, y la otra pregunta obligada entonces en Colombia es ¿qué tan frecuente es este accidente ofídico en nuestro país? Muchísimo. La verdad es que tenemos accidentes ofídicos todos los días en Colombia. Las cifras son muy importantes en nuestro país, como en casi todos los países de Latinoamérica. Tengo por aquí el datico. A 19 de junio, o sea, hace unos 10 días más o menos, llevábamos reportados oficialmente en el Sistema Epidemiológico de Vigilancia Epidemiológica de Colombia, iban reportados 1997 accidentes ofídicos. Realmente podíamos redondearlo en 2000. A 19 de junio del 21. Entonces esto nos podría decir que perfectamente vamos a finalizar el año con 4000 o más, que es más o menos el promedio que tenemos en Colombia. Algunos años hemos tenido más de 5000 accidentes reportados oficialmente. Recuerdo, por ejemplo, en el año 2019 hubo 5500 y pico, en el 18 también hubo más de 5000, etcétera. Y muchísimos de ellos son desafortunadamente mortales, ¿no? En promedio tenemos en Colombia al año unas 40 personas que mueren por esta causa, lo cual no tiene razón de ser. Uno dice en siglo XXI, con el desarrollo de la medicina, con la
presencia de los antídotos, con la capacidad actual que hay hoy, no debería morir ninguna persona por accidente ofídico y sin embargo sigue ocurriendo. De acuerdo, sí señor. Avanzamos en Formación HSE, hoy con nuestro invitado, el doctor Héctor Charri Restrepo, experto invitado en ofidios y ofidismo. Doctor, aquí viene otra pregunta obligada y ya es hablando un poco del manejo, ¿no? El cuerpo médico, por ejemplo, para estos casos, ¿se encuentra preparado para atender este tipo de accidentes? Desafortunadamente no. Desafortunadamente hay un gran vacío en la formación del personal médico en general en el tema. Muchísimos médicos se quedaron con conceptos muy antiguos de hace 20 o 30 años y más, porque no ha habido una actualización importante en el tema por parte de muchos de ellos. Y en cuanto a la formación universitaria, ha sido un vacío durante muchísimos años que el tema no lo veían los muchachos dentro de la carrera de medicina o lo veían supremamente rápido, tanto como ver un documental, elaborar un trabajo escrito, ver una presentación de diapositivas y listo, o sea, quedó despachado el tema. Entonces, cuando este joven sale a hacer su servicio social o su año rural y se encuentra con el primer accidente ofídico, pues ahí viene el pánico y desafortunadamente en muchos casos también ocurren equivocaciones y metidas de pata. La situación ha mejorado mucho en los últimos años. En muchas universidades ya el tema se lo está tratando con mucho más detenimiento, con más profundidad, invitando a algunas personas expertas en el tema, etcétera, porque hay una mayor conciencia actualmente de que somos un país tropical donde se presentan toda clase de accidentes por animales venenosos, por parásitos, etcétera. Es que les cuento algo anecdótico que es increíble. Hasta hace pocos años nuestros médicos estudiaban parasitología en un libro inglés, como si los parásitos de Inglaterra pudieran compararse con los de Colombia o con los del medio tropical en el que estamos nosotros. Entonces, igualmente ocurría con las mordeduras de serpiente. No hace mucho un médico me preguntó en una conferencia que dónde podía conseguir un suero antiofídico monovalente para X especie. Resulta que ese producto no existe hace más de 30 años. Eso hace que él no se actualice en el tema también. Entonces, bueno, en términos generales, digamos que ahí sigue habiendo un vacío de formación, aunque el tema ha mejorado en muchas partes, pero sigue ocurriendo que el accidente ofídico represente para el cuerpo médico un episodio lleno de dudas, lleno de oscuridades, de temores, de que realmente es mejor remitir a este paciente y no encartarnos con él. Ese tipo de cosas ocurren todavía en nuestro medio, desafortunadamente. Doctor Charri, pero a mí se me ocurre que se incluye también a estas dudas y a esta falta de entrenamiento no solo serpientes o accidentes con serpientes, sino también con insectos venenosos. Claro que sí, con insectos, principalmente con avispas, hay un gran vacío. El de abejas, digamos, es un poquito más conocido, pero para el caso de arácnidos es un vacío muy grande, ¿no? Tenemos muchísimos accidentes por picaduras de alacrán, por ejemplo, que son mal manejados, y muchos accidentes por arañas que ni siquiera logran identificar que se trata de una mordedura de araña, porque mucha gente no la vio, estaba oscuro, lo que fuera. Entonces sigue habiendo, por supuesto, como usted lo menciona, ese vacío, y al fin el que paga las consecuencias es el paciente, por supuesto. Entonces es un área en el que sin duda falta mayor formación, falta dedicarle más tiempo. En algunas universidades donde están preocupados por el tema se está haciendo al menos un curso semestral de toxinología que incluye todos estos temas y valga hacer aquí una aclaración. La toxinología es la ciencia que estudia todos los venenos o toxinas de origen natural, es decir, de origen animal, de origen vegetal, de origen mineral. Mientras que la toxicología abarca toda una inmensa cantidad de tóxicos, donde están los hidrocarburos, los inhalaciones de humos, todo tipo de agroquímicos, etcétera. La toxinología se refiere a los
venenos de origen animal. En muchas partes, en muchas universidades ya se está implementando que al menos al año haya un seminario, un simposio, algo en toxinología para poder profundizar en estos temas y que la gente los conozca. Seguramente será un tema que más adelante vayamos a despejar o a ampliar, y es el tema de la picadura de coloraditos en el llano. Recuerdo un accidente que una persona extranjera tuvo. La encontramos en uno de los viajes que hacemos al llano, y a esta persona le había picado coloraditos en las piernas, pero tenía unas ampollas como de quemadura de 2º grado. Al comienzo se creía que era un montón de cosas distintas a la picadura de un coloradito, y pues no hay, lo que usted está diciendo, pues no hay una formación digamos frecuente o adecuada para manejar este tipo de cosas. Claro, y que permita hacer diagnóstico diferencial, porque es que ocurre con las picaduras de araña que la sintomatología se puede parecer a muchas cosas. Entonces tienen que empezar a descartar y hacer exámenes de una cosa y de otra para ir descartando cosas, cuando podría ser más fácil llegar a un diagnóstico por otras vías, ¿cierto? Entonces es importante que el personal médico y sobre todo los muchachos que están estudiando ahora tomen conciencia de eso, ¿no? De que somos un país tropical que tiene unas características muy particulares. En nuestro accidente ofídico incluso no se parece al de ningún otro lugar del mundo. El accidente ofídico colombiano tiene unas particularidades muy especiales, porque aquí hay un gran peligro, Daniel, y es que un médico tenga un paciente mordido por serpiente y su respuesta natural sea ir rápidamente a internet a ver qué se encuentra, y puede encontrarse un protocolo o un manejo para serpientes de otras latitudes que no es aplicable en nuestro medio, y también pues eso conllevará a que se cometan errores o equivocaciones. Con la mejor buena voluntad, yo estoy seguro que el personal médico nuestro son personas que quieren servir y hacer bien las cosas, pero se cometen errores por esa falta de formación también. Es fundamental, sin duda alguna, tener conocimiento en esto, y más tratándose aquí de Colombia y en el medio en el que nos desenvolvemos. Muchas veces los mismos trabajadores, los mismos empleados de compañías, Daniel, usted que tiene experiencia en este tema, ha podido observar cómo en regiones apartadas de Colombia hay mucho trabajador que de una u otra manera se puede exponer a este tipo de ambientes y de especies. Total, y la exposición es permanente, porque hay muchas operaciones laborales que se hacen en selvas, el caso de la minería, de la producción petrolera, la sísmica. De hecho, los mismos procesos agroindustriales que se hacen en campo tienen una alta exposición a picaduras de insectos y mordeduras de serpientes. Exacto, y es aquí donde vamos a concatenar el tema con las especies de serpiente. Nos preguntaremos, pero bueno, realmente, ¿qué clases de serpientes o cuántas especies de serpientes existen en Colombia? Y qué mejor que el doctor Charry para que nos explique al respecto, nos cuente. ¿Qué especies hay en nuestro país, doctor? Bueno, tenemos, como en todas las áreas de la zoología y de la botánica, tenemos una extraordinaria diversidad de serpientes en Colombia. Tenemos cerca de 305 especies diferentes. Sin embargo, hay que aclarar que de esas 305, tan solo 52 o 53 son venenosas. O sea, la gran mayoría se trata de serpientes inofensivas. Es decir, porcentualmente es algo así como un 17 a 18% tan solo de las especies son venenosas. Esto nos indicaría que la mayor posibilidad que tenemos en campo de encontrarnos con una serpiente seguramente se trata de una serpiente inofensiva, porque la variedad de especies es inmensa, inmensa. Pero ocurre que muchas de ellas son muy parecidas. No es fácil diferenciarlas, y menos habiendo tantísima variedad. Entonces la respuesta de la gente, que es una respuesta equivocada además, es matar toda serpiente que se encuentre en el camino. He oído una frase que me parece absolutamente equivocada y errónea, que se le ha oído varias veces a decir a campesinos y trabajadores del campo, que me dicen: la única serpiente buena es la serpiente muerta. No, eso no es cierto, eso es equivocado. Tenemos la necesidad de cambiar
esa mentalidad asesina y la mentalidad de creer que la fauna silvestre siempre representa un peligro o es un competidor. De esa manera hemos llevado a cabo daños muy grandes al medio ambiente porque se causan desequilibrios en las cadenas naturales de alimentación de los animales. Cuando el campesino está viendo la fauna silvestre como una amenaza siempre, pues entonces su respuesta es siempre matar o agredir ese animal. De esa manera, ya se trate de un zorro, se trate de una chuchita, de un águila, de un gavilán, de lo que sea, asoma las narices por su finca y es un animal con el que ya no se podrá contar. Eso es una respuesta totalmente equivocada. El relacionarnos con el medio ambiente no puede ser de esa manera depredadora, sino que tenemos que tener también conciencia de que es necesario conservar porque todo está en equilibrio y a la larga, al final, el que pierde más es el hombre, cuando empiezan a desaparecer todas las especies y empiezan a causarse daños muy serios a los ecosistemas. Un ejemplo clarísimo de eso ocurrió en la India hace unos 20 años. En la India el problema por mordeduras de serpientes es supremamente grave y existen muchísimas especies de serpientes venenosas, entre las más famosas pues las cobras que se levantan y que extienden el capuchoncito y todo eso, son animales muy bellos. Tenían en la India pues un gran problema por mordeduras de serpiente y entonces hubo unas campañas para matar masivamente serpientes. Incluso se pagaban recompensas a la gente, no sé, unas rupias o unos centavos de dólar, lo que fuera, por cada serpiente muerta que llevaran. Eso motivó a que muchísima gente se dedicara a esa tarea y hubo una matanza inmensa de serpientes. Al año siguiente, la plaga de ratas y de ratones se había triplicado y cuadruplicado en cantidad. Y dicen que se perdieron hasta 200 toneladas de cereales almacenados tan solo por causa de ratas. ¿A qué se debió esa explosión demográfica de ratas y ratones? A la ausencia de las serpientes que eran su controlador natural. Entonces tuvieron que empezar a hacer lo contrario, una campaña para decirle a la gente conservemos las serpientes que se comen las ratas que nos están dejando sin comida. Entonces hay que pensar más en conjunto, de que todo está encadenado, de que todo corresponde a causas y efectos y que no puede ser verdad que la mejor serpiente sea la que está muerta o la única serpiente buena es la serpiente muerta. Las serpientes tienen una tarea en los ecosistemas muy importantes que es precisamente esa, ¿no? La de controlar poblaciones de otros grupos animales para que permanezca todo en un adecuado equilibrio. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, decíamos hay 305 especies, tan solo 53, digamos, son serpientes venenosas, y esas serpientes venenosas de Colombia pertenecen a dos familias muy concretas y muy perfectamente identificables. Una familia que se denomina vipéridos, en términos más coloquiales le llamamos víboras, que es otro término que debe ser aclarado, como al principio habíamos aclarado el término culebra. Y una segunda familia donde están las serpientes de coral verdaderas, porque hay culebras inofensivas que imitan los colores de las corales verdaderas y las llamamos falsas corales a esas culebras. Entonces aquí hablamos de las verdaderas serpientes de coral y de la serpiente de mar del Pacífico. En el llano pues estamos bastante lejos del océano Pacífico y difícilmente podríamos encontrarnos con una. Estos dos grupos serían las dos familias que en Colombia tienen serpientes venenosas verdaderamente capaces de causar daño serio a la salud de personas y de animales domésticos. Excelente, doctor Charry. Pues vea lo importante que este capítulo, este primer episodio que usted nos entrega para hacer todas las generalidades necesarias para entender un poco para los próximos capítulos de el manejo correcto del accidente ofídico. Doctor Charry, una idea para cerrar esta primer parte, este primer episodio que tenemos de accidente ofídico. Las serpientes son parte de nuestra riqueza natural, son parte de nuestra diversidad y cumplen una tarea muy importante en los ecosistemas. Cuando ocurre una mordedura a una persona es un hecho accidental, porque el animal
se sintió atacado, porque el animal sintió invadido su espacio, porque estaba dormida y la asustamos, o porque la agredimos primero y ella responde agrediéndonos, etcétera, pero es un tema completamente accidental. Yo pienso que seguramente más adelante en otros programas tendremos tiempo para hablar sobre cómo manejar un encuentro con una serpiente, y si ocurre un accidente, qué hacer que sea verdaderamente útil para el paciente y qué no hacer para no cometer errores graves ni meter la pata. El tema de las serpientes es un tema que por otra parte está lleno de creencias equivocadas, de supersticiones, de agüeros, de todo eso. Entonces también la idea es que pudiéramos hacer muchas aclaraciones al respecto sobre las creencias populares que se tienen sobre estos animales, ya que hay muchísimos mitos y muchísimas creencias que desafortunadamente son equivocadas y que terminan en aumentar la ignorancia de la gente y en la muerte de muchos animales que más bien nos prestarían un gran servicio en el medio ambiente. Excelente. Vea usted qué interesante. Daniel, queridos oyentes, este tema que hemos empezado, este ciclo de este tema tan interesante en torno a los accidentes ofídicos con el doctor Héctor Charry. Y ese será justamente el próximo tema, el próximo episodio de esta secuencia. No se la pierda a través de hsradio.com. Será la primera respuesta al accidente ofídico. Doctor Charry, de verdad que ha sido un verdadero placer compartir con usted. Nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento por estar en los micrófonos de hsradio.com. A ustedes muchísimas gracias. Cuenten conmigo, encantado de compartir con ustedes y con su audiencia. Daniel, mil gracias. Pedro, doctor Charry, un placer. Los esperamos en el próximo episodio con el doctor Charry. Sigan en hsradio.com. Los esperamos también. Sus comentarios en el correo contacto@hsradio.com o en el WhatsApp 314-411-4428. En la presentación y conducción, Pedro Andrés Algarra. Sigan en hsradio.com. Este es un podcast de HS Radio. Visita hsradio.com.